Santa María Carbón es un municipio pequeño ubicado cerca de las montañas del río Carbón, donde la mayoría de sus habitantes son de origen maya quechua. Cerca del mercado se encuentra la casa de Doña Mechela, famosa y querida en este municipio porque prepara un delicioso chile. En las mañanas, la cocina se ilumina por la luz que entra a través de las ventanitas y el fuego de la plancha. Cuando llegué, fui recibido por los sonidos de cortar el calá, los cuales ahora suenan en mi cabeza cuando recuerdo Carbón y a Doña Mechela. Doña Mechela, quien nació en Chaal, Alta Verapaz, llegó a vivir en una aldea de Carbón a los 10 meses con sus papás. Por eso, habla bien el idioma maya quechua y es el idioma que utiliza cuando platica con las mujeres que la ayudan. El día que llegué, a un costado de la cocina, varias señoras estaban desgranando los frijoles. Los hermosos sonidos se mezclaban con la melodía que creaba Doña Mechela en la cocina. Utilizando el calá y el chile que ella misma procesa, Doña Mechela preparó pachá, un platillo típico de esta región. Mientras se cocía la carne de cerdo en la olla, Doña Mechela empezó a cortar las cebollas y también los tomates. Le agregó leña a la plancha. Colocó la mantequilla al sartén y empezó a freír las verduras. Primero, las cebollas, los tomates y el cilantro. Agregó un poco de sal al sartén. Con mucha experiencia, sabe bien cuándo hay que soplar el fuego. Luego, agregó el chile al sartén. Doña Mechela me mostró cómo muele el chile con su molino. El chile que muele y luego procesa se compra en el mercado y es de Carbón. Antes del fallecimiento de su difunto esposo, la familia también cosechaba su propio chile. El chile de Doña Mechela lleva mucha historia y anécdota. Luego agregó saquil, las pepitas de ayote molidas. La carne de cerdo que estaba en la olla por mucho tiempo ya se coció. La cocina empezó a llenarse con el vapor y los sonidos de cuchillo de Doña Mechela. Agregando la sal a la carne cocida y cortada en pedazos y el calá, regresó a la plancha para recoger las verduras cocidas y sazonadas. Como otras señoras seguían desgranando los frijoles, Doña Mechela solita preparó el platillo. Al trasto que tenía la carne y el calá, agregó las verduras. Luego, de nuevo, el saquil. Según Doña Mechela, una parte del saquil se fríe con las verduras y el resto se agrega después. Bien mezclados, colocó los ingredientes sobre 2 hojas de mosh. Bien frescas las hojas, hacen fuertes sonidos cuando dobló las hojas. Con mucho cuidado y dedicación, Doña Mechela envolvía la mezcla de los ingredientes con las hojas de mosh. La tercera hoja para el segundo pachá. Luego los colocó sobre el comal grande ya calentado. Los llenó de ceniza para evitar que se quemaran, como su nombre indica. El nombre pachá proviene de 2 palabras quechua. Ba o a significa tartusa y cha es ceniza. Originalmente se utilizaba la carne de tartusa y ahora la carne de cerdo.
Se tapa el comal y los pachás con una olla. Una hora sobre el fuego. Después de media hora, hay que bordear los pachás. Las hojas de mosh ya secas y quemadas crean diferentes sonidos. ¡Qué exquisito fue el pachá de Doña Mechela! El sabor y aliento marcaron mi estancia en la hermosa Santa María Cabón.